niños pueden pasar a su clase. Gracias. Como siempre, damos gracias a sus maestros. No dejen de orar por todos los maestros de Calvary. Que Dios los bendiga. Gracias. Thank you. Qué labor más digna de enseñar a los niños. Qué privilegio de enseñarles la palabra de Dios. Estamos en el libro de Hebreos, estamos culminando el capítulo 9, gracias a nuestro Señor. Pueden abrir sus Biblias en el capítulo 9, versículo 23 hasta el 28. Hoy terminamos este capítulo. Las mayores necesidades del hombre son internas. Nosotros vemos cómo el secularismo avanza, al igual que la política y la sociedad, apartados de Dios se autodestruyen. Dijo Piper en una cita de su libro, Hermanos, no somos profesionales, dijo lo siguiente: el mundo determina la agenda del profesional y Dios la del hombre espiritual. Fin de la cita. El mayor anhelo de muchos es el triunfo secular. Un joven deportista, humilde, de bajos recursos, logró alcanzar su sueño. Llegó a las Olimpiadas y obtuvo la máxima recompensa que un deportista puede desear, la medalla de oro. El orgullo para su país, recibió grandes regalos, una casa, un carro y muchas cosas más. Sin embargo, al transcurrir el tiempo, se retiró por su edad y se acabaron los reconocimientos y los regalos. Él entregó todo su tiempo, todo su esfuerzo para representar a un país. Nunca pensó que las cosas materiales se iban a acabar y que todo se queda en esta tierra. Nosotros podemos entregar todo y no recibir nada. Como muchos dicen, yo di todo y no me dieron nada, no me han dado nada. Y eso podemos hacer, porque el mundo nunca podrá darnos las riquezas espirituales. Si nos esforzamos por representar a un país, para dejar en alto el nombre de un país, ¿cuánto más deberíamos esforzarnos por dejar en alto el nombre de nuestro Salvador? Somos representantes del cielo, del reino de los cielos. Dios nos ha llamado y nosotros estamos en una competencia. Nuestra vida es una competencia. Estamos en una carrera y nuestra meta es Cristo. Y nuestra ciudadanía está en los cielos, representantes de Dios. Y el mayor enemigo del hombre, el mayor enemigo es su propio ser. No acuse a nadie, es su propio ser. Es su deseo de pecar, su concupiscencia que tiene hambre de rebeldía, de separarse de Dios, de alejarse para terminar como un esclavo del pecado. Jesús se separó del Padre para vencer a la muerte. Tuvo que entregar su vida, derramar su sangre para que nosotros podamos obtener libertad, para sacarnos, separarnos del pecado, sacarnos de la esclavitud del pecado, porque nadie podía satisfacer las demandas del Padre, de Dios, y Cristo lo hizo voluntariamente. No podemos pasar por alto la obra de redención en el Calvario.
nosotros necesitamos recordarla, porque estamos en deuda con Cristo. Nuestras vidas le pertenecen al Señor. Y no podemos regresar a la esclavitud del pecado. Nosotros necesitamos avanzar, necesitamos prepararnos, santificarnos, purificarnos, porque Cristo va a regresar. En cualquier momento, nadie sabe la hora, el día, pero sabemos que va a regresar. No podemos ni debemos descuidar nuestra vida espiritual. Hermanos, una vez más, no podemos descuidar nuestra vida espiritual. Exhorte a su hermano, exhorte a su familia. No dejes de congregarte, no dejes de escuchar la palabra, no dejes de estudiar, de meditar, de orar, de ayunar. No lo hagas. Exhorte a sus hermanos, a sus familiares. No podemos descuidarnos. Es hora de avanzar. Necesitamos prepararnos. No podemos descuidar esa comunión con Dios, porque ya no vivimos para nosotros, hermano. Su vida le pertenece a Cristo, es de Dios. Nosotros vemos en esta epístola a los hebreos el uso de contrastes notables. Desde el capítulo 1, el autor compara a Cristo con los ángeles, con Moisés, con Aarón, con el sacerdocio levítico. Y una vez más, él nos muestra la única e insuperable obra sacerdotal de Cristo. Mientras los sumos sacerdotes levíticos entraban en el lugar santísimo por un tiempo limitado, una vez al año, en el día de la expiación, como representantes del pueblo de Dios. Pero el tiempo real que ellos pasaban en la presencia de Dios era mínimo. Pero nuestro mediador, fiador, abogado e intercesor entró en la presencia del Padre una vez y para siempre. ¿Para qué entró Cristo en el santuario verdadero y celestial? Es la pregunta que quiero contestar en esta mañana. Vamos a leer el versículo 23 al 28. Así que era necesario que las copias de las realidades celestiales fueran purificadas con esos sacrificios, pero que las realidades mismas lo fueran con sacrificios superiores a aquellos. En efecto, Cristo no entró en un santuario hecho por manos de humanas, simple copia del verdadero santuario, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora ante Dios en favor nuestro. Ni entró en el cielo para ofrecerse vez tras vez, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo, cada año con sangre ajena. Si así fuera, Cristo habría tenido que sufrir muchas veces desde la creación del mundo. Al contrario, ahora, al final de los tiempos, se ha presentado una sola vez y para siempre a fin de acabar con el pecado mediante el sacrificio de sí mismo. Y así, como está establecido que los seres humanos mueren una sola vez y después venga el juicio, también Cristo fue ofrecido en sacrificio una sola vez para quitar los pecados de muchos. Y aparecerá por segunda vez, ya no para cargar con pecado alguno, sino para traer salvación a quienes lo esperan. Bendita es la palabra de nuestro Dios. Una vez y para siempre, título para el mensaje de esta mañana. La purificación por medio de sangre era una necesidad, de acuerdo a la narración del autor. El versículo 23 dice, así que era necesario. ¿Qué era necesario? Que los modelos de las realidades celestiales,
¿De qué realidades? De las cosas celestiales. Fueran ¿qué? Purificados con esos sacrificios, pero que las realidades mismas lo fueran con sacrificios superiores a aquellos. Había una necesidad de purificación por medio del derramamiento de sangre en el santuario y en sus elementos. Estas son las cosas terrenales, pero también hay mención de lo celestial, las cosas celestiales, y de la sangre, de los sacrificios superiores. En otras palabras, de la sangre de Cristo, de Jesús, la sangre que es superior, que purifica lo celestial. La sangre de los animales se usaba. ¿Con qué propósito? Para purificar, para limpiar el tabernáculo y sus elementos. ¿Con qué razón? Para que el sumo sacerdote pudiera entrar en ese lugar santísimo una sola vez al año. Mientras que la sangre de Cristo purificaba las cosas celestiales, dice Hebreos, que era necesaria la purificación. Podemos preguntarnos, ¿por qué había necesidad de purificar las cosas celestiales del cielo? Si en el cielo no está el hombre, si en el cielo está Dios, ¿para qué la purificación? Si no hay contaminación. Y el autor dice, era necesario. ¿Por qué razón? Porque espiritualmente hablando, el cielo llegó a ser el santuario para el pueblo de Dios. Visualice esto. En el momento en que Cristo está en la cruz derramando su sangre, el momento que se derrama la última gota de sangre, hay una entrada directa al cielo. En ese momento, para que el pueblo pueda entrar en la presencia del Señor, a ese trono, a ese santuario verdadero, a través de la sangre de Cristo Jesús. Se abre el cielo, hay el camino y la entrada ahora es directa para los pecadores, redimidos, perdonados, una purificación del santuario verdadero para que tú y yo podamos entrar a esa presencia directamente. Dice Hebreos 10:19, así que amados hermanos, podemos entrar, pero ¿cómo? Podemos entrar con valentía en el lugar santísimo del cielo por causa de la sangre de Jesús. ¿Cómo podemos entrar? Con valentía. ¿Entrarán los cobardes? No, con esfuerzo, con valentía. Tiene que haber ese deseo en usted, esa fe para poder entrar, porque Cristo ya derramó su sangre por la causa de la sangre de Jesús, por su muerte. Jesús abrió un nuevo camino, un camino que da vida a través de la cortina al lugar santísimo. Se partió en dos, de arriba a abajo. Se abrió esa cortina para ingresar al lugar santísimo, ya que tenemos un gran sumo sacerdote que gobierna la casa de Dios. 22. ¿Qué nos dice? Entremos. ¿A dónde? Entremos directamente. ¿A dónde? A la presencia de Dios, con corazón sincero y con plena confianza en Él, pues nuestra conciencia culpable ha sido rociada con la sangre de Cristo a fin de purificarnos, y nuestro cuerpo ha sido lavado con agua pura. La sangre de Cristo vino a ser el fundamento de nuestra entrada en el cielo. Cuando Pablo les dice a los efesios que estamos sentados en lugares celestiales, estamos con Cristo. Desde una perspectiva espiritual, estamos en Cristo. Hebreos dice, entremos ¿a dónde? Al cielo, a la misma presencia de Dios, hermano. Cuando usted dobla sus rodillas y le dice, heme aquí, Señor, recibe este sacrificio, recibe mi cuerpo como un sacrificio
vivo, puro y agradable a ti está en el mismo santuario celestial. Espiritualmente usted está ahí frente a frente con Dios en el cielo, con Él, en ese santuario verdadero, el único, perfecto, frente a frente con Dios. Pero para eso tuvo que haber una purificación mediante la sangre de Cristo Jesús. Sin sangre, sin la sangre, no de los becerros, no de los toros, no de los machos cabríos. Sin la sangre de Cristo, el cielo no se abre. Y sin esa sangre, Dios no acepta nuestros sacrificios. No los recibe. Sin Cristo estamos condenados por nuestros pecados. Y delante de Dios todos seremos juzgados. Sin Cristo, hermanos, no hay entrada a la presencia de Dios. Por eso Él dice en Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Porque Él es el camino para llegar a Dios. Sin Cristo no hay entrada, sin Cristo no se abren los cielos, no hay entrada al verdadero altar, al verdadero tabernáculo del cual nos viene hablando el autor de Hebreos. La sangre de Cristo nos da redención y nos santifica nuestra presencia en el cielo con Dios. Nos purifica para que el Padre nos reciba. Él toma la suciedad, el pecado nuestro y nos hace limpios para que el Padre nos reciba. Para que nuestra alabanza sea agradable a Dios, sea ese olor fragante en la presencia del Padre. Nosotros ahora somos hijos adoptados por Dios. Somos sus herederos y coherederos con Cristo, Romanos 8:17. Y si somos hijos, somos herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Pues si ahora sufrimos con Él, también tendremos parte con Él en su gloria. Hermano, ¿usted está sufriendo este rato? ¿Usted está preocupado en este momento? ¿Usted está afanado? ¿No sabe lo que va a hacer, lo que tiene que hacer? ¿No sabe qué va a pasar con su enfermedad? Bueno, yo no le vengo a profetizar, hermano. No espere eso. Pero ¿sabe qué? Yo vengo a compartir la palabra de Dios con usted. Dice que Cristo está con nosotros en nuestros sufrimientos. Si usted está sufriendo, diga, Señor, gracias porque estás a mi lado. Gracias, Padre, porque mejor estar contigo que solo. Porque diga el débil, fuerte soy. En tu presencia, Señor, yo soy fuerte, yo soy rico, yo soy sano, yo soy limpio. Si sufre, si llora en este momento, dele gracias a Dios, porque su Hijo Jesucristo está con usted. Cristo en usted, usted en Cristo. Y es la única manera de entrar al cielo en esa presencia divina. Cristo en mí, yo en Cristo. No hay otra manera. Una niña fue adoptada por una pareja que no podían tener hijos. Y en su juventud se enteró que era adoptada. Al fallecer sus padres adoptivos, ella era la única y heredó todas las riquezas y fortunas de sus padres adoptivos. Porque ella fue reconocida como hija. Ella amaba mucho a sus padres adoptivos y hoy disfruta de esas riquezas materiales. Nosotros también hemos sido adoptados, pero nuestro Padre está vivo. La diferencia es que Él no ha muerto y sin embargo estamos disfrutando de todas sus riquezas espirituales. Y si usted no lo hace, empiece a hacerlo ya. Disfrute de la paz
que Dios nos da, que el mundo no le puede dar, pero Dios sí. Nuestra herencia, hermanos, nuestra herencia celestial no tiene comparación con nada, absolutamente nada de lo que está en la tierra, porque esa herencia es mayor y porque está en los cielos, porque nadie la puede tocar, está en los cielos. Pero ¿para qué entró Cristo en este santuario verdadero? Quiero responder a esta pregunta. Primero, para defendernos. Primer punto, Cristo nos defiende. Qué seguridad que debería haber en nosotros si yo sé que Cristo es mi defensor. Debería caminar tranquilo, sin afán, porque Él me defiende, dice el versículo 24. Por eso Cristo no entró en un santuario hecho por manos humanas, simple copia del verdadero santuario, sino en el cielo mismo, para, aquí viene, presentarse ahora ante Dios en favor nuestro. Entra en los cielos para defendernos, hermanos, delante del Padre. 25. Tampoco entró en el cielo para ofrecerse vez tras vez como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo, cada año con sangre ajena. Nuestro Salvador, nuestro Redentor, entró en el cielo una vez en el verdadero santuario con un propósito, es este, para defendernos en favor nuestro, dice el autor. No entró en el tabernáculo terrenal, no lo hizo. ¿Por qué? Como lo hacían todos los sumos sacerdotes, porque Cristo no pertenecía a la tribu sacerdotal de Leví, sino a la tribu de Judá. Cristo se ofreció una sola vez, derramó la cruz en el cielo, en el santuario celestial, no, en la tierra, en la cruz derramó su sangre. Una sola vez y para siempre, Él ofreció, mire esto, escuche, Cristo, el sumo sacerdote, el gran sumo sacerdote, Él ofreció su sangre. Fue el sacrificio, se convirtió en sacrificio y ofreció su sangre. ¿Qué hacían los sumos sacerdotes? Ofrecían la sangre de animales delante de Dios, ante Dios. ¿Y por qué? Porque su propia sangre, la de los sumos sacerdotes, no era suficiente, porque esa sangre era indigna, era sangre de pecadores, y aún la sangre del animal tenía un efecto limitado. Cada año el sumo sacerdote tenía que volver a entrar al santuario con sangre, con más sangre, con sangre de sacrificio de animales, en ese lugar santísimo, una vez al año. ¿Para qué más entró Cristo en el santuario celestial? Para acabar con el pecado, dice Hebreos. Para acabar con su pecado. Para acabar con su pecado. Con mi pecado. Él entró en el cielo. 26. Si así fuera, Cristo habría tenido que sufrir muchas veces desde la creación del mundo. Al contrario, ahora, al final de los tiempos, se ha presentado una sola vez y para siempre. ¿A fin de qué? A fin de acabar con el pecado, mediante el sacrificio de sí mismo. Así como está establecido que los seres humanos mueran una sola vez y después venga el juicio. Si Cristo hubiera tenido que entrar en el cielo y volver a la tierra a morir otra vez, fuera algo absurdo, ¿right? Algo que no tiene ningún sentido. Y además de eso, esa obra de expiación no tuviera ningún valor, porque el sacrificio de Cristo fue uno solo, único e irrepetible, una sola vez. De una manera muy significativa, el autor resume: si así fuera, Cristo habría tenido que sufrir muchas veces desde la creación del mundo. Ese sacrificio en la cruz es tan eficaz que quita los pecados. ¿De quién? De todos los creyentes, de todos los creyentes, de
todos los tiempos, dice un comentarista, hablando del sacrificio de Cristo. Su sacrificio es retroactivo y se remonta hasta la creación del mundo, es decir, hasta el tiempo en que Adán cayó en pecado. En consecuencia, el sacrificio de Cristo es válido para todos los creyentes, ya sea que hayan vivido antes o después de la venida de Cristo. Su sacrificio es válido para todos los tiempos. El sacrificio de Cristo en la cruz. Cristo vino ¿para qué? Para quitar el pecado. Y él mismo fue el sacrificio que se requería para pagar por los pecados. Primera de Juan 2:2. Él es el sacrificio por el perdón de nuestros pecados. Y no solo por los nuestros, sino por los de todo el mundo. Juan el Bautista lo expresó de la siguiente manera, Juan 1:29. Al día siguiente, Juan vio a Jesús que se acercaba a él y dijo: aquí tienen al Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Jesús se convirtió en el sustituto de los pecadores. Mediante su muerte, él pagó la deuda para quitar el pecado de mucha gente. Lo vuelve a repetir Hebreos en el versículo 28. Jesús vino a esta tierra. Cuando llegó, él vino bajo la ley y al final de la época de la ley llegó Jesús. ¿Y qué hizo él? Él estableció una nueva época, una nueva era, un nuevo tiempo. El tiempo de la gracia culminó este tiempo. Esta época terminó porque ahora entra el tiempo de la gracia por Cristo Jesús. Él murió en la tierra para salvarnos, dice la palabra, para darnos salvación. Y él vive en el cielo para mantenernos salvos. Cristo Jesús se encuentra allí en el cielo, en el santuario verdadero, por causa nuestra, hermanos. El autor nos dice, los hombres mueren una sola vez y no pueden evitar, nadie, no importa, hermano, cuántas veces viaje usted y visite al mejor cirujano plástico, se va a morir. Para los hombres, no solamente para las mujeres, también para los hombres. Porque ya pasado los 50, una arruga aquí, otra acá, otra acá. Cirujano, hermano, se va a morir. Con todas las cirugías se va a morir. Porque usted no tiene control de la vida. El control de su vida está en las manos de Dios. Pero lo alarmante no es la muerte. No. Aunque mucha gente suele decir: me muero y se acaba todo. Hasta ahí llegó. Se acaba el dolor, se acaba el sufrimiento, se acaba la pobreza, se acaba todo. Gran mentira, amados hermanos. Gran mentira que el mundo te da. Quisiera morirme para que se acabe este sufrimiento. No, no desees morirte para que se acabe el sufrimiento, porque si no tienes a Cristo es cuando va a comenzar tu verdadero sufrimiento, porque dice el autor que después de la muerte hay un juicio, delante del Señor vamos a estar, todos delante de Él. El sufrimiento va a ser ¿para quiénes? Para aquellos que le dieron la espalda al Señor, aquellos que rechazaron su verdad y abrazaron todos los dioses posibles. Todos los dioses con D minúscula. Todos los santos, todas las vírgenes, todo. Abrazaron todo. Menos a Cristo Jesús. Para ellos. Para los que rechazaron la única verdad, el único camino, la única vida, Cristo Jesús. Condenación eterna. Y por esa razón nosotros no podemos dejar de predicar ni un solo día, porque mientras haya vida hay esperanza, hermanos, esperanza de salvación para los que están perdidos. Llévele el mensaje a su vecino, a su primo, a su mamá, a su papá, llévele.
Lleve el mensaje, comparta las buenas nuevas de salvación, expanda la palabra de Dios, no deje de predicar, no deje de hablar la palabra de vida que trae salvación, porque mientras esté vivo el pecador más grande, su amigo que esté en la cárcel, mientras está vivo, predíquele. Porque a mí me ha tocado llegar a lugares así. Y estuve en oportunidad con un muchacho joven donde llegué a decirle, hay esperanza. Tú estás preso, estás tras rejas, pero tu alma puede estar libre. Y puede estar afuera libre y ser preso del pecado. Es mejor, si lo vemos desde esta perspectiva, que estés preso, que tu cuerpo esté preso, pero que tu alma esté libre. Hay esperanza. Mientras estás vivo, hay esperanza de salvación. Cristo fue sacrificado una sola vez. ¿Por qué? Porque Adán pecó. Y Dios pronunció la sentencia de muerte sobre todo hombre. Por eso todos tenemos que morirnos y todos vamos a morir. Cristo, al hacerse hombre, ¿qué sucedió? Fue puesto bajo la misma maldición y sentencia de muerte. Y murió por el pecado de todos, de nosotros. Pero la muerte no es el final, una vez más, porque tenemos que rendir cuentas delante de Dios. Todos vamos a rendirle cuentas al Señor. 28 dice, también Cristo fue ofrecido en sacrificio una sola vez para quitar los pecados de muchos. Aparecerá por segunda vez, ya no para cargar con pecado alguno, sino para traer salvación a quienes lo esperan. El momento del juicio nadie sabe. Sabemos que va a regresar, pero nadie sabe ni el día ni la hora. Pero Él va a regresar para salvar, dice, ¿a quién? A todos los que le están esperando, aquellos que creen en Él. Llegará para salvarlos. Pero para los que rechazan, dice Hebreos, que habrá juicio de fuego. Hebreos 10:26. Si después de recibir el conocimiento de la verdad pecamos obstinadamente, ya no hay sacrificio por los pecados. Solo queda una aterradora expectativa de juicio, el fuego ardiente que ha de devorar a los adversarios. Palabra de Dios. Hay juicio. Y Cristo no va a regresar para ofrecer su vida una vez más por tu pecado, no, porque Él ya murió una sola vez y para siempre. Él vendrá por los que esperan, le esperan, y en ese momento completará su obra de redención, la salvación de todos. Esa salvación que nosotros tenemos opera en 3 etapas, en 3 tiempos. Hemos sido salvados tiempo pasado. ¿Por qué? Porque en tiempo pasado Cristo murió en la cruz para salvarnos, tiempo pasado. Estamos siendo salvados, tiempo presente. ¿Por qué razón? Porque Cristo continúa intercediendo en los cielos por nosotros, por nuestra salvación. Romanos 5:10. Porque si cuando éramos enemigos de Dios fuimos reconciliados con Él mediante la muerte de su Hijo, con cuánta más razón, habiendo sido reconciliados, seremos salvados por su vida. Cristo no deja de interceder por ti y por mí. Él lo continúa haciendo. Ahora, hay un tiempo futuro, porque dice que seremos, Él regresará. ¿Y qué va a haber? Una salvación completa. Por la eternidad estaremos con el Señor, salvos por siempre, eternamente con nuestro Señor, con cuerpos glorificados, sin pecado, sin enfermedad, sin maldad, adorándole 24 horas, 7 días a nuestro Señor, adorándole a Él. Y por eso necesitamos adorarle aquí en la tierra y practicar y no cansarnos y desear, anhelar, cantarle, adorarle a nuestro Señor todo el tiempo. Hay un tiempo pasado, presente y futuro.
Primera de Juan 3:2. Queridos hermanos, ahora somos hijos de Dios, pero todavía no se ha manifestado lo que habremos de ser. Sabemos, sin embargo, que cuando Cristo venga, seremos semejantes a Él, porque lo veremos tal como Él es. ¡Qué maravillosa promesa! ¿Y por qué no recordamos estas palabras y le damos gracias al Señor? Porque Él va a cumplir su palabra. Su palabra no pasará, todo va a pasar, todo se va a acabar, pero su palabra permanecerá. Vamos a abrazar esas promesas del Señor, porque vamos a tener un encuentro final con nuestro Salvador. Si usted estaba triste, hermano, en esta mañana, si estaba desanimado, que su corazón se anime el día de hoy por esta esperanza, la esperanza que avive su vida, que le anime a continuar en su carrera. Pablo les dijo a los romanos en su carta, en el capítulo 8, 19, la creación aguarda con ansiedad la revelación de los hijos de Dios, pues fue sometida a la frustración, no por su propia voluntad, sino por la del que así lo dispuso. Pero queda la firme esperanza de que la creación misma ha de ser liberada de la corrupción que la esclaviza, para así alcanzar la gloriosa libertad de los hijos de Dios. Sabemos que toda la creación todavía gime a una, como si tuviera dolores de parto. Y no solo ella, sino también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, gemimos interiormente, mientras aguardamos nuestra adopción como hijos, es decir, la redención de nuestro cuerpo. Hermanos, su pecado, ¿lo paga Cristo o lo paga usted? No hay otra alternativa. Y hoy es la oportunidad para poder arrepentirse, para poder reconocer que Cristo es el Salvador, el único, que Él ya pagó su deuda para que usted sea redimido y salvado de esa condena eterna, y para que usted pueda unirse a su familia, a la familia de Dios, y pueda convertirse en el Hijo de Dios, en su Hijo, y que pueda gritar con alegría: mi Salvador, mi Redentor vive, Cristo vive. Y que todos podamos repetir: ven Señor Jesús. Y que podamos escuchar su respuesta, como lo dice Apocalipsis 22:20, vengo pronto. ¿Cuál es la aplicación para este mensaje? Prepárese en santidad. Iglesia, hermanos, preparémonos en santidad para la segunda venida de nuestro Señor como Rey. Él siempre ha sido el Rey. Busquemos del Señor, que Él sea su prioridad, Cristo Jesús, que podamos estar preparados buscándolo, adorándolo, sirviéndolo todo el tiempo. Preparémonos, corramos, peleemos la buena batalla, que Él es nuestra fortaleza. Él es el único que jamás nos va a abandonar. Yo estaré contigo hasta el final del mundo, dice el Señor. En el sufrimiento Él está con nosotros. En los triunfos Él está con nosotros. Vamos a darle gracias a Él porque Él es fiel y porque Él entregó su vida, su sangre, para que nosotros hoy podamos escucharlo y amarlo y caminar en su palabra. Vamos a darle gracias en oración. Padre, gracias.
Gracias, Cristo Jesús, por tu obediencia y por tu deseo de salvarnos. Gracias por tu sangre preciosa, sangre pura sin mancha, la única que puede limpiar nuestra conciencia. Gracias, Cristo Jesús. Gracias, Espíritu Santo, por ayudarnos a entender estas maravillosas verdades, la profundidad de ese conocimiento. Y tú nos ayudas a entender, a abrazar esas enseñanzas. Gracias, Espíritu de Dios. Gracias porque tú eres el único, porque tú eres nuestro maestro, porque es tú quien nos dirige. Gracias, Espíritu Santo. Y te pido que en esta mañana tú puedas ayudarnos, ayudar a tu iglesia a caminar en obediencia. Que tú nos ayudes a prepararnos, Señor. Apartarnos del desgano, de la ociosidad y a prepararnos con valentía, Padre. Ayuda a tu iglesia, Señor, y que el gozo de la salvación sobreabunde en las vidas de mis hermanos, de tu iglesia. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén.